Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de febrero de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos qué pasó entonces el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron en el mercado volátil ante tímido crecimiento de las ventas al por menor y temor por techo fiscal. No obstante, pues no son caídas fuertes, simplemente el mercado continúa dentro del lateral, esperando alguna señal fuerte para continuar con el movimiento alcista. De lo contrario, digamos que los tomadores de utilidad continúan presionando un poco el mercado internacional. Acciones locales sorprendieron ayer con un rally de alto volumen, posiblemente por compras tras liquidez de cesantías y expectativa por recorte de tasas. No se esperaba que ayer fuera un día tan sólido en términos de compras, pero pues sorprenden con ese importante rally en el mercado. Datos del día de ayer: ventas al por menor de Estados Unidos crecen 0.1% en enero, en línea con lo esperado. Por el mercado sin vehículos y combustible lo hicieron en 0.2%. Crecimientos bastante planos, en línea con lo esperado, digamos que no generan mayores sorpresas. El mercado ya con los ascensos previos había descontado la mejora en los datos económicos y simplemente esto pues genera un comportamiento lateral. Inventarios de crudo suben 0.6 millones de barriles, gasolina ya empiezan a caer en 0.8 y destilados en 3.7, reactivando un poco la dinámica económica a medida que se va acercando el fin del invierno. Por ahora, pues datos que generaron algo de comportamiento lateral también en el crudo, que se mantiene entre 96 y 98. Probabilidad de tasa Fed continúa con estabilidad, no hay cambios todavía, aunque los títulos del tesoro continúan ascendiendo y ese flujo posiblemente esté saliendo, ese capital hacia las acciones, pues digamos que todavía continuamos con estabilidad de tasa en términos de la Reserva Federal. Y el nivel de riesgo continúa bajo, ayer sube un poquito, pero pues seguimos en una zona de bastante calma, donde el mercado, digamos que está poco volátil en términos de índices. Asia repuntaron pese a datos de crecimiento económico en Japón, espera un estímulo por parte del Banco Central japonés. Recuerden que el Banco de Japón prometió generar una inflación cercana al 2%, es como su meta de inflación. No obstante, pues continúa con debilidad su economía. El PIB preliminar de Japón para el cuarto trimestre se desacelera a 0.1, el mercado está esperando un crecimiento del 0.1% y así se mantuvo entonces estable la tasa de interés para el Banco Central japonés. Y Europa, tenemos entonces fuertes descensos, tratan de corregirlo un poco tras los datos de empleo de Estados Unidos. Vemos que tras los datos de empleo se recortan un poco las pérdidas. Esas pérdidas fueron generadas por datos de PIB, donde la economía europea cayó más de lo que el mercado estaba esperando. Así que para el cuarto trimestre cae 0.3%, se espera caída del 0.2%, Alemania cae 0.6%, esperado 0.5%, Italia cae 0.9%, esperado 0.5%, y en total la zona euro cae 0.6%, se le esperaba 0.4%. Vemos que los datos de Europa siguen siendo bastante débiles, se emociona un poquito el mercado, recorta un poco las pérdidas tras los datos de empleo de Estados Unidos, que salieron con peticiones iniciales de subsidio por debajo de lo esperado en 341.000. Ya empiezan las utilidades, no tenemos el informe completo, simplemente reportó una pérdida neta de 3.985 millones ENCA para el 2012, en 2011 la pérdida fue de 2.000, fue de 12.481 millones, digamos que la pérdida fue mucho más alta para lo que fue el año anterior. Vamos a ver cómo lo toma el mercado. De todos modos, esta pérdida tampoco se modificó frente a septiembre del año 2012, así que pues digamos que no fue un trimestre tan malo para Enca, el último de 2012. Y Canacol reporta ya resultados, está en la Superintendencia Financiera de Colombia. Reporta una disminución del 88% de los fondos provenientes de la operación. El flujo de caja operativo empieza a disminuir de forma considerable por la disminución en producción en Rancho Hermoso y altos costos. Así que digamos que este punto es bastante importante. No obstante, digamos que para el último trimestre logró una ganancia de 3.131 millones de 3 millones de si no son 3 millones de dólares nomás, 3 millones de dólares, y una pérdida acumulada a 6 meses es de 3.000 millones de dólares. O sea, logra un último trimestre con algo de ganancias, no con muy buena generación de caja, y digamos que esa generación de caja nos dice, bueno, ya con el nuevo descubrimiento que generamos, pues logramos mejorar un poco. Vamos a ver qué le da más peso al mercado. Si la estabilidad, un poco de utilidades, la estabilidad en la producción tras el último hallazgo petrolero, o la considerable disminución de fondos en términos de la operación. Eso va a estar bastante divertido en el día de hoy, bastante volátil e indeciso la primera media hora. Ahorita vamos a determinar los niveles para lo que es Canacol. Y mañana tendremos producción industrial y confianza del consumidor de Estados Unidos, datos bastante importantes. Recuerden que Estados Unidos ha venido jalonando todos los movimientos de ascenso en los mercados accionarios.
y él es el responsable por ahora de la tranquilidad a nivel global, pese a que las demás economías continúan mostrando algo de señales de debilidad. Así que tenemos mercados internacionales, podrían iniciar con descensos tras desaceleración en Europa, pero compradores tendrán soporte en datos económicos de Estados Unidos, así que nos mantendríamos dentro del lateral, dentro de la indecisión en términos de las últimas jornadas que hemos vivido en términos del índice Dow Jones y los principales índices internacionales. Y mercado local operó al alza en el día de ayer con importante volumen, en un intento por devolverle la tendencia alcista al mercado. Vamos a ver si lo logran en el día de hoy. Ya revisaremos entonces las gráficas. Venimos con impulso alcista desde el día de ayer. El índice Dow Jones permanece contra los 14, peleando para poder pasarlo. No ha encontrado, digamos, que ese fundamental que le permita. Hoy, digamos, que el freno lo va a encontrar con el dato de PIB de Europa. No obstante, los datos de peticiones iniciales de desempleo continúan siendo sólidos. El IPSA, por el contrario, continúa con la ruptura de máximos hacia la resistencia del 620. Digamos que ya estaríamos llegando ya hoy a resistencia, viene con algo de divergencia en algunos indicadores. Así que del 620 al 640 vamos a colocarle fuerte resistencia. Al IPSA ya llega a esos niveles. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa 22 contra 21.500 sin cambios significativos. Continuamos con escenario lateral para la Bolsa de Valores de Lima. Y tenemos también el dólar que en el día de ayer estuvo presionando a la baja lo que fueron los 77-78. No obstante, si logra mantenerse sobre el 80 que está operando ahorita, puede lograr volver a 800-810. Así que importante nivel 78-80 en la zona de soporte de la tendencia alcista, tratando de recuperarla luego de presionarla en el día de ayer. Así que atentos al 80-78 como la zona de soporte de tendencia alcista del dólar. WTI 98.96 continúa el escenario lateral, aunque está volviendo a presionar los 98 tras los datos de peticiones iniciales. Por ahora la idea es mantenernos ahí. Seguimos con resistencia fuerte en 98. En caso de romperla iríamos a 100-101. Por ahora escenario probable lateral, resistencia para el 98. Y euro perdiendo fuerza tras los datos de PIB. En este momento 1.3340. Ya empieza a formarnos algo de tendencia bajista en esta zona. De hecho tracémosla por acá. Y la presión ahora es a la baja, incluso puede romper la zona de mínimos anteriores, que sería el 32.50. Por ahora vamos entonces con presión bajista para el euro. Vamos entonces a nuestro mercado, vamos con la opción 2 de análisis técnico de nuestra plataforma. Y en el día de ayer encuentra soporte con un volumen bastante fuerte, otra vez en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. No obstante, deberá pasar los máximos del día de ayer, el 780, 775, el nivel que teníamos ayer, 1875, perdón, para continuar con el movimiento alcista hacia los 1900. Así que estamos en resistencia, importante pasar ese 75 más allá de la primera media hora de negociación. De lo contrario, simplemente fue un rebote a lo que llamamos el bull trap o trampa de toros. 1830 sería el siguiente nivel junto con los 1820. Así que atentos, estamos en resistencia, hoy dependerá si nos vuelven a dar un impulso alcista o de lo contrario simplemente fue un pequeño rebote después de 4 o 5 jornadas de descenso para el índice. Banco Bogotá, ya aparecen vendedores, una colita de techo en la parte superior, ya por fuera de la banda y ya la banda está mucho más amplia que el resto. Vamos a mover Banco Bogotá, ya estamos en la zona de amplitud importante. Así que ya hasta aquí va el movimiento, llegamos a los máximos históricos. Puede ser que se rompan, pero no por ahora. Digamos que de todos modos venimos con bastante rally y vamos a descansar un poco. El punto es el siguiente. Estamos en máximos históricos para lo que es Bogotá. Puede retroceder un poco. Vamos a dejar el 58.600 como el soporte. Puede retroceder hasta el 58.600. Si empieza a intentarlo de nuevo, tarde o temprano puede llegar a superarlo, no por ahora, o incluso lo puede superar en el día de hoy, eso también existe como probabilidad. No obstante, pues digamos que es una zona donde hay resistencia, algo de toma de utilidad, pero solo rompiendo el 58.600 extenderíamos un poco más fuerte la corrección. Así que atentos a ver qué pasa con esta zona donde ya llegamos a máximos históricos y vendedores para Banco de Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia, 31 sigue siendo el soporte importante, 30.60, 30.80, toda esa zona sigue siendo soporte del movimiento alcista, sino que existe la posibilidad de que no descanse, sino que de una vez suba hasta los 32.80, que es el siguiente nivel de resistencia. Por ahora simplemente está ahí, con comportamiento lateral, puede corregir o de una vez continuar con el ascenso, la tendencia del activo sigue siendo alcista. Celsius, recuerden que la hemos dejado lateral 660 contra 5700 en un rango bastante amplio. Simplemente continúan los altos volúmenes en esta zona.
y el mercado continúa con escenario lateral. Tenemos 50-50 en probabilidades tanto de ascenso como de descenso para el activo. Cementos Argos haciendo el pullback, el repuntando hacia los 10.700, muy buen volumen en el día de ayer, bastante alto. No obstante, mientras estemos sobre el 10.700 todavía podemos descender. 10.700 será el nivel que defiende por ahora la tendencia bajista en la cual se encuentra Semargo. Simplemente por ahora es un rebote para nuevas caídas. Atentos a ese 10.700. Canacol, la protagonista de hoy en la apertura, muy buen volumen en el día de ayer. Vamos a ver cómo lo va a topar el mercado. Así que atentos. Como es un activo muy volátil, vamos a colocar el 6600 y el 6000 como los dos niveles. Si rompe 6600 y logra mantenerse, estaríamos hablando de volver a 7100, 8000 e incluso un poco más arriba. Pero 7100 por ahora es el más importante junto con los 8000. Si no logra pasar el 6600 y se devuelve o de una vez inicia para abajo y rompe el 6000, la presión bajista vuelve a aparecer. Quiere decir que si rompimos el 6000 es porque le dieron más fuerza a la pérdida de flujos, de flujo operativo en términos de la compañía. Si le dan más fuerza a romper el 6600, que dijeron, bueno, eso fue del pasado con el nuevo pozo, se estabiliza la producción y vamos entonces para arriba. De todos modos, todos los resultados malos en cierto modo ya están incorporados en lo que es el precio del activo. Entonces, por ahora hemos salido a comportamiento lateral, atentos a esos dos niveles, 6600 y 6000, serán los dos niveles importantes para Canacol, que definirán cómo toma el resultado el mercado. Con concreto sigue su avance hasta los 1450, no me acaba la línea, pero 1450, el soporte de corto plazo es 1410, vamos a modificarlo en 1410. Mientras esté sobre el 1410 todavía puede intentar avanzar hasta el 1450, rompiendo 1410 perderíamos fuerza hacia 1370, así que continúa el movimiento ya con algo de vendedores, pero pues no con volumen, pero no con mucho daño en la gráfica, así que continuamos con el movimiento al alza. Corficol recuperando algo de terreno, ya la línea anterior no nos sirve, recuerden que el 35.300, 35.400 es la zona de resistencia, estamos en esa zona en este momento, solo superándola cambiaríamos de nuevo movimiento alcista 36.500 como resistencia, en lo contrario todavía puede volver a niveles de 34.100, así que estamos en la zona de resistencia, lo que hizo el mercado ayer fue impulsarnos hacia resistencia a intentar cambiar un poco la tendencia de los activos. Ecopetrol, velita de indecisión, recuerden que está llegando a los soportes psicológicos de 4.400, 4.300, 5.400, 5.300 y 5.200, pero digamos que la más importante es esta zona. No registra bastante fuerza ni volumen en el día de ayer, solo superando el 5.500 podríamos tener un nuevo impulso. Esta es la resistencia de la presión bajista por ahora para Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá se nos fue hasta la zona de resistencia, ya llegó al 75, hoy estamos en resistencia. De hoy dependerá si cambiamos de nuevo a tendencia alcista o simplemente hicimos el pullback para continuar con la presión bajista. Así que vamos hacia resistencia del 370-75 como la zona de resistencia. El Cóndor, recuerden que la tendencia es a la baja y toda la zona de 1540 continúa siendo resistencia. De hecho, ayer trata de impulsarse y encuentra vendedores. Solo rompiendo 1540 cambiaríamos la presión. La tendencia sigue siendo bajista. ¿En qué continúa con avances? Bajo volumen, pero continúa relativamente sólido. Opera en el 8. Si logra superar el 8, estaríamos hablando del 8,90. Sí, mantiene pérdidas, pero las pérdidas vienen por debajo, digamos que del registro de 2011, vamos a ver cómo lo toma el mercado. 7,60 va a ser el nuevo soporte, 7,60 contra 8,80, nuevos niveles bastante amplios. Recuerden que con poco volumen se mueve bastante volátil este activo. ETB, muy buen volumen el día de ayer, generando incluso un pequeño gap aquí de ascenso, una figura de continuación de tendencia conocida como un banderín. Así que si logra completar esa figura estaríamos hablando de los 460. Mientras esté sobre 420, el impulso es hasta 460. Mientras estemos sobre 420 iríamos a 460 a nivel de resistencia. Soporte ahora el 420 para ETB. Éxito. Encontró resistencia en el día de ayer.
Recuerden que de todos modos el 36 viene bastante fuerte, deja máximos y mínimos un poco más bajos. Así que seguimos con resistencia en 36 y 35,400. Toda esa zona es una zona de resistencia, la presión sigue siendo bajista. De romper mínimos del día de ayer 34,600, volvemos a tener una presión hacia niveles mínimos de 33,300 y 32,200. Por ahora la presión es bajista en 36, puede ser que incluso se empiece a tornar algo lateral, como suele hacer el mercado colombiano, antes de tener nuevos descensos. Por ahora estamos en resistencia para éxito. Grupo Aval continúa dentro del lateral, esto sí que no se mueven, 2.95 contra 2.60, llevamos prácticamente todo el año en comportamiento lateral para Grupo Aval. Grupo Sura, misma situación, aunque logró consolidarse por encima del 37, recuerden que ese 37 lo teníamos como el soporte fuerte y el 38 es la resistencia, tendrá que pasar ese 38 para originarnos un nuevo movimiento alcista, por ahora avanzamos a resistencia. Inverargos se ha quedado ya lateral. El 24, recuerden que es la nueva resistencia a la presión bajista. Y tenemos soportes en 22 y 22,800. Por ahora se ha quedado ahí. Mientras esté por debajo de 24 existe probabilidad de descenso. ISA ayer se impulsa con algo de volumen, no tan alto como antes. De hecho hay mucho volumen en esta zona atrapada, por eso se ha quedado ahí 9,900 contra 10,300, 10,100. Mientras esté sobre el 9,900, recuerden existe la probabilidad de ascenso al 10,700. De lo contrario, solo rompiendo ese nivel perderíamos la fuerza. Isagen continúa en el movimiento de rebote, llega a la resistencia ya, 5.50, 5.35 era la zona de resistencia. Así que estamos en resistencia. La mayoría de nuestro mercado entonces está en resistencia, dependerá de los movimientos de hoy, es decir, nos volvemos al sesgo alcista o volvemos a bajar. Estamos en resistencia. Mineros continúa operando. Recuerden que ahora mientras esté sobre el 4.600, el horizonte es 4.800. 4.600 es ahora el soporte, 4.800 la resistencia, el movimiento continúa siendo alcista. Nutresa rompe máximos en el día de ayer, venía entonces con movimiento al alza y buscará entonces los niveles de, esto que no es un poco más atrás, los 26.500, 26.600. Ya hoy llegaríamos a esos niveles, 26.500 contra 26.600. Preferencial Aval continúa con su comportamiento lateral del 305 contra el 275. Vamos a cambiarle niveles a lo que es la preferencial, que continúa con esa indecisión. Avianca logró romper los 500, el nuevo soporte son los 500. Ahora, mientras esté sobre 500, todavía puede llegar a 4.800. Así que el nuevo nivel de soporte es 4.500, la resistencia es 4.800. Preferencial Bancolombia haciendo el pullback, llega a resistencia 30.700, perdón, sí, 30.700 a 31, las zonas de resistencia por ahora para Bancolombia. Llegamos ya entonces a resistencia para Bancolombia también, escenario muy parecido a los anteriores. Carvajal Empaques continúa avanzando, igual la zona de resistencia es 4.700 a 4.500, muy amplia por la escasez de liquidez del activo. Continuamos en tendencia bajista para el activo, continuando con ese pequeño rebote que ha tenido desde los 4.000. Así que estamos en zona de resistencia donde pueden aparecer vendedores. La vivienda intentándolo no ha roto ese 24.400, solo rompiéndolo cambiaríamos de dirección hacia los 23.500 y los 25 es la zona de resistencia. Y Grupo Sura un poco más alcista que la ordinaria, la preferencial de Grupo Sura tratando de romper el 39, si rompemos 39 iríamos 39.800. Halbank sigue con comportamiento lateral. Preferencial Inverargos, la resistencia es 23.500. Todavía existe probabilidad, si rompe 23.500 nos volvemos un poco más alcista. Recuerden que el movimiento del día de hoy es mercados hacia resistencia. De la sesión de hoy podría depender el cambio de tendencia alcista otra vez o simplemente esto fue un rebote y volvemos a presión bajista. Petrominerales publicará resultados mucho más lejos, el 6 de marzo. Seguimos 17.100. Sí, no, 17 contra 15.500. Seguimos en el lateral, no sé si haya un posible, digamos que una posible correlación con Canacol en el día de hoy, puede ser un escenario, no lo sé, pero pues por ahora seguimos en el escenario lateral. Y PREC, después de la pequeña corrección, sigue en tendencia alcista, no alcanzó los niveles de 41, rebotó antes de, aunque el rebote viene con muy poco volumen, pero pues por ahora vamos a 44 y 45. Mientras logre estar, vamos a colocar un soporte de corto plazo
42.800. Mientras esté sobre el 42.800, puede continuar. Si rompe el 42.800, perdimos un poquito de fuerza. 42.800, 44 y 45.400 los niveles para PREG. Y Tablemac logra mantenerse entre 8 y 8.50, 8.40. Igual seguimos ahí lateral, aunque he vuelto a mover algo de volumen, lo que es la acción de Tablemac. Así que en resumen, lo importante para hoy, estamos en resistencia. De la sesión de hoy dependerá si el mercado vuelve a movimiento alcista o simplemente fue un pequeño rebote de las últimas caídas que tuvimos para, digamos que activos más correlacionados con el índice. Digamos que eso es lo más importante por ahora, mientras que el mercado internacional debatirá entre la desaceleración en Europa y los buenos datos en la economía de los Estados Unidos. Será el debate para la jornada del día de hoy. Pasemos entonces a las preguntas. Vamos a traer las preguntas. ¿Se puede esperar mucho retroceso? Buenos días, ¿qué tan fuerte es la tendencia alcista de TV? ¿Cuál sería su mayor resistencia? Por ahora viene con volumen, eso es importante. 4.20 el soporte, resistencia 4.60. Si logra romper 4.60, rompería incluso el promedio móvil de 200 y nos daría un espacio alcista mucho mayor. Por ahora es bastante fuerte, acompañada de buen volumen en el día de ayer. ¿Se puede esperar mucho retroceso en Canacol por los malos resultados? Si llega a romper los 6.000, sí. ¿Por qué? Porque la generación de caja es bastante débil y de eso dependerá, digamos que el pago de sueldos, los proyectos de inversión a futuro y demás. Así que atentos al 6.000. Mientras estemos por encima de 6.000, quiere decir que el mercado se fue por el lado bueno, que fue la estabilización en términos de producción tras el último hallazgo petrolero de mono araña. Hay dos fundamentales importantes en Canacol, uno bueno y otro no tan bueno. ¿Cuál de ellos crees que puede impactar el mercado? Es una incógnita, recuerden que el mercado es como ellos quieran. Se pueden encontrar muchos ejemplos, tanto afuera como acá, resultados malos y las acciones suben, resultados buenos y las acciones bajan. Lo importante es en qué se está fijando el mercado. Si el mercado se va a fijar más en la estabilización de la producción, que era lo que venía castigando a Canacol, pueden ser buenos. Así que si rompe el 6.600, nos dieron la luz. Por ahora ese lateral les está mostrando son los dos niveles que les dirá al mercado cuál de los dos lo va a tomar. Digamos que todo dependerá del ánimo con el que amanezcan en el día de hoy. ¿Cuándo tiene previsto incluir en el comité la especie CLH? Aún falta un poco más para tener más gráficas y más estudios. Hasta ahora se están formando algunos estudios y nos están dejando algunos soportes, resistencias. ¿El mercado en Canacol le debe importar más el presente de producción en enero y febrero que el pasado con la fuerte reducción de fondos? Exacto, debería ser lo razonable. Digamos que es mucho más importante el futuro en términos de bolsa que el corto plazo, así que atentos a ver si lo logran, aunque a veces como el mercado es un poquito nervioso en términos de Canacol, pues no descarten que la volatilidad en la primera media hora de Canacol sea bastante fuerte. Nosotros llamamos la primera media hora la hora de los novatos. En esa hora pues simplemente la gente se va a enloquecer un rato mientras encuentran una tendencia, así que muy atentos a esa primera media hora, va a ser bastante volátil. Al mercado en Canacol ¿qué se espera para la acción de Ecopetrol para hoy? Nada, continuamos así un poquito deprimidos, la presión sigue siendo bajista y la expectativa siguen siendo los resultados y el dividendo, así que debería perder volatilidad o continuar con baja volatilidad. ¿Qué análisis técnico hay para preferencial aval? Continuamos laterales, 1305, 1275, no hay tendencia para aval, ni la ordinaria ni la preferencial. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que Avianca llegue a los 5.000? Porque hace más de un año nada de nada. Por ahora existe una probabilidad por lo menos del 4.800 mientras esté sobre el 4.600 y estamos en tendencia alcista. Así que importante esa parte, pues el soporte del 4.600. El tiempo en bolsa es lo más difícil. Uno de pronto sabe hasta dónde puede llegar, pero el cuándo es un poco más complicado. Lo debe es un rebote, ¿qué posibilidad de que llegue a los 1.400? Existe todavía algo de probabilidad, pero pues el escenario más probable por ahora es un rebote, aunque el volumen de ayer en la bolsa en términos generales fue bastante fuerte. Por ahora ya saben que esa zona es zona de resistencia. ¿Recomienda comprar en soporte un poco más arriba o un poco más abajo? Recuerden que, digamos que la frase que usamos es comprar soportes, vender resistencias. La idea es comprar ligeramente por encima del soporte. Porque si compran por debajo del soporte, el soporte se rompió y siguen derecho. Entonces van a pasar derechito. Podemos ver Cementos Argos de nuevo. Recuerden que es un simple rebote, un pullback hacia los 700 el escenario por ahora. Después de la fuerte caída, el 10.700 es nuestro nuevo nivel de resistencia. Si no logra pasarlo, volvemos a caer. Si logra pasarlo, nos da otra vez sesgo alcista. ¿A partir de cuándo se pueden ver los estados financieros de ENCAS? Ya deberían estar próximos a publicarlos.
por ahora, recuerden 760 contra 9 son los nuevos niveles para Enca 880. ¿Qué esperar de Pacific para hoy? El sesgo continúa siendo alcista. Hay que esperar ese 40 y mientras estemos sobre ¿dónde está break? Sobre el 42.800. Todavía puede volver a buscar niveles máximos. Por ahora, démosle un poquito más de fuerza al 44 en términos de resistencia por la lateralidad del petróleo. ¿Qué opina de la señal por MACD y Sagen? Recuerden que las señales llegan un poquito tarde, por ahora igual estamos en zonas de resistencia. Dependerá de estas zonas de resistencia darnos un cambio de dirección o no al mercado. ¿La liquidez de las cesantías podría seguir impulsando el mercado? Sí. Recuerden que las dos razones para mover el mercado son buenas noticias y liquidez. De hecho, si hay buenas noticias y no hay liquidez, el mercado no sube. Pero si hay liquidez y no hay buenas noticias, el mercado sube. Así es más o menos como funciona la bolsa en todo el mundo. ¿Puede ampliar un poco el tema de la correlación entre Petrominas y Canacol? Como las dos han sido castigadas por el tema de producción y las dos han tenido algo de hallazgos en términos de crudo y han estabilizado un poco su precio, pues hasta de pronto suben en Canacol, si sube Canacol y después subirían a Petrominas. Si toman a Canacol, de pronto se asustan un poco por el tema de Petrominas. Son empresas muy parecidas y con los mismos problemas de liquidez y de producción. Para ECO, en 5.400 de resistencia se puede marcar tendencia bajista. En 5.500, 5.500 es la resistencia de Ecopetrol por ahora. Para el caso de Canacol, el día de hoy, ¿en qué marco de tiempo recomiendo hacerle seguimiento? Háganle seguimiento en 5 minutos. Usen la versión 1 de análisis técnico, la opción 1. Nos vamos aquí, perdón, opción 1 en acciones, Canacol. Canacol. Nos vamos a hoy. Bueno, no ver datos. Vamos, por ejemplo, ayer. Graficar, velitas. Nos vamos con 5 minutos en velitas. Casi no se mueve. Traten de hacerlo en un minuto. Es que la liquidez de Colombia no es la mejor, ¿no? 5 minutos suele ser lo que uno maneja en intradía. Coloquemos unos días más para que sea mejor. Voy a colocar desde el 8. Increíble. Digamos que aquí tendríamos un poco más para ver algo de la tendencia. El problema es que en las gráficas intradía en Colombia no son muy bonitas, por lo que no hay tanta volatilidad, así que mejor unámoslas con líneas, se ve mejor la tendencia. Y aquí van a encontrar la tendencia. Ustedes también pueden trazar tendencias en el intradía, tendencia alcista, tendencia bajista, así que hagan el seguimiento a ver qué pasa en los primeros minutos. Pueden usar retrocesos de Fibonacci y demás también. Entonces, para hoy sería bastante útil si quieren hacerle seguimiento a Canacol, que puede ser que esté bastante volátil. ¿Cuándo la asamblea de Ecopetrol se puede dar por descontado el dividendo bajo? Sí, por ahora ya se espera que el dividendo sea muy bajo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en el día de hoy. Estén muy atentos a la volatilidad de Canacol. Muy buen día para todos.